Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Los saluda Madeleine Montalvo. Y de acuerdo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, existen aproximadamente 170.000 personas que brindan servicio al Estado peruano en condición de locadores de servicio. ¿Qué significa esto? En términos sencillos, un contrato de locador de servicios se efectúa para cumplir una labor de manera autónoma, por un tiempo determinado y a cambio de una retribución económica. Cabe precisar que estos trabajadores no reciben ningún tipo de beneficio laboral, como un seguro de salud, CTS, vacaciones, jubilación, etc. Y durante estos años el Estado ha contratado a gran cantidad de personas bajo esta modalidad, siendo el sector salud uno de los que cuenta con mayor número de ellos. Al respecto, el Congreso de la República aprobó la ley que impide a todas las entidades del Estado a contratar personal bajo la modalidad de locación de servicio en plazas de naturaleza permanente. Y en esta edición de Voz Ciudadana conoceremos los detalles de esta norma que busca reivindicar los derechos laborales de este gran sector de trabajadores estatales. Y por supuesto, escucharemos la opinión de la ciudadanía en las calles. Marina Soledad Vizcacho Condori, soy técnica en farmacia, trabajadora del Centro de Salud San Francisco de Tacna. Yo vengo laborando bajo esta modalidad por más de 4 años abusivamente, sin seguro de salud, sin vacaciones y menos bonos en tiempo de pandemia. Digo mal llamados servicios no personales porque nosotros hacemos servicio presencial. Somos trabajadores de la salud, sin seguro de salud, señores. Yo en mi caso, después de haber tenido mi embarazo, me han retornado abusivamente con 465 soles al mes, con medios turnos, medio sueldo del mínimo. Es injusto, por eso locación de servicios, señores, no debería ir. Somos personal de salud, somos profesionales y la mayoría ganamos el sueldo mínimo, señores. Debía ser, mejor dicho, tantos años uno trabaja en el service, ¿no? Pero debe ser una ley para que sean estables. Totalmente injusto. Yo he trabajado todas las veces de manera regular, o sea, legal, no de esa manera. Ahora nos encontramos en comunicación con Daniel Maurate, ex ministro de Trabajo. Bienvenido, doctor, a Voz Ciudadana. Muy buenos días, Madeleine, y un saludo a todos los televidentes de Voz Ciudadana. Bien, iniciemos. ¿Cómo es que nace este régimen de locación de servicio en un inicio aquí en nuestro país? En realidad, la locación de servicio en el sector público para trabajadores no debería existir. Lo que pasa es que en el Estado hay una serie de formas o regímenes de trabajo que confunden y hacen un poco no tan productiva el capital humano. Tenemos, por ejemplo, trabajadores con el régimen 276, que le llamamos el régimen del sector público. Tenemos también trabajadores en la misma oficina, seguramente al costado nomás, a un trabajador que tiene otro régimen, que es el 728, que es del sector privado. Y ahí nomás ya nos llama la atención porque es sector privado en el sector público. Luego tenemos los CAS, ¿no? Que también ya son una forma de contratación especial. Y ahí mismo, en el mismo centro de trabajo, en el mismo estado, en la misma entidad pública, también hay personas que están por locación de servicios conocidos como los terceros, ¿no? Uh-huh. Los terceros que trabajan con un producto. Entonces, en realidad, estos terceros o esta locación de servicio no debería existir para contratar trabajadores, porque la característica de la locación de servicio es que no hay subordinación. Y cuando tú contratas a un trabajador es que ya tiene subordinación porque va a hacer una tarea, va a tener horario de entrada, de salida, va a cumplir indicaciones, será sancionado si no cumple su trabajo. Entonces, esa persona que tiene esas características en realidad ya no es un locador de servicios, es un trabajador. Su contrato se ha desnaturalizado. Y creo que eso es el propósito de la ley. El propósito de la ley es eliminar justamente este tipo de engaños, ¿no? De yo te contrato, pero para que no tengas ningún beneficio, porque esa es otra característica de la locación de servicio, es que la persona que trabaja por locación de servicio no tiene ningún beneficio, no tiene vacaciones, CTS, gratificaciones, ni nada por el estilo.
Entonces, el Estado, cuando contrata a un trabajador bajo este régimen, obviamente no le paga ningún beneficio social. Por eso es que está bien, yo creo que está muy bien que desaparezca. Usted lo ha mencionado, ¿cómo es que en el transcurso de estos años se ha ido desnaturalizando este contrato de locación de servicios o terceros? Sí, lo que pasa es que en realidad estos terceros incluso ya existían antes del CAS. O sea, los famosos servicios no personales, no sé si se acordarán. Entonces, y que en realidad causaron un gran problema al Estado porque estos servicios no personales, que en realidad eran personales, terminaron también desnaturalizándose y casi todos los trabajadores, que eran mucha cantidad de trabajadores para el Estado, empezaron a hacer juicios y, por supuesto, el Estado ha perdido casi todos los juicios porque en realidad era un trabajo subordinado, dependiente, en consecuencia les correspondía todos sus beneficios. Y eso fue una de las razones por las cuales se creó el CAS también. Pero ahora, en vez de disminuir los regímenes laborales o las modalidades de trabajo, se ha incrementado. Entonces ahora tenemos CAS y también tenemos terceros. Entonces es algo que debe desaparecer y justo eso ha sido el propósito de la ley Servir, es decir, desaparecer de diferentes formas o modalidades de trabajo para que sea una forma única, es decir, que en una oficina del Estado todos se hacen el mismo trabajo, el mismo ambiente, en consecuencia tengan los mismos derechos y los mismos beneficios, que es lo que no pasa actualmente. Hoy día, en una oficina del sector público, puede haber uno que tiene beneficios, otros beneficios relativos y otros que son los terceros, ningún beneficio. ¿Cuál es el impacto que traería tanto al Estado también como a los trabajadores? Yo creo que primero va a sincerar la relación laboral entre el Estado y sus trabajadores, ¿no? Porque cuando el Estado contrata a un trabajador por servicios no personales, se engañan todos, el Estado también se engaña. ¿Le parece correcto este tiempo establecido para que se puedan realizar los concursos públicos adecuados? Sí, yo creo que un año está bien, pero sí yo creo que va a tener un gran problema, porque lo que se pretende es hacer concursos para que esas personas que están ahora por locación puedan ocupar sus plazas formalmente. Pero si tú abres un concurso, no puedes garantizar a ese trabajador que va a quedarse en su centro de trabajo, porque el concurso significa que van a participar varios. Y entonces puede haber uno que tenga mejor perfil y ese señor será despedido. Irá al juez seguramente para reclamar que lo han despedido porque su contrato de locación está desnaturalizado y en consecuencia va a ser mayor gasto también para el Estado. Yo creo que ahí sí, así como tiene cosas buenas la ley, el proyecto de ley aprobado, creo que también hay cosas que hay que ajustarlas, ¿no? Bien, doctor Maurate, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Voz Ciudadana. Muchas gracias. A ti, Madeleine, muchas gracias y cuando gusten estamos a la orden. Bien, amigos, ahora vamos a continuar escuchando la opinión de la población respecto a esta ley dada por el Congreso de la República. Obviamente que cualquier personal le parece injusto porque uno quiere siempre su beneficio por una hora de trabajo o de prestar su tiempo, ¿no? Dependiendo cómo han sido contratados, porque yo creo que antes de ser contratados les dan, ¿no? Cómo son, bajo qué términos los contratan, ¿no? Por supuesto que sí, claro. Porque se beneficiarían, pues, ¿no? Con todos sus beneficios que tienen. Por supuesto, señorita, todos deben de tener ese beneficio porque se matan trabajando y que no tengan beneficio.
Estamos en comunicación con Benigno Chirinos, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú. Bienvenido, señor Chirinos, a Voz Ciudadana. Muchas gracias, buenos días y naturalmente a su entera disposición en representación de la Confederación de Trabajadores del Perú. Muy buenos días, señor Chirinos. ¿Cómo es que ha recibido la Confederación esta norma dada por el Parlamento respecto a no contratar más bajo el régimen de locación de servicios? Bueno, en principio la Confederación de Trabajadores del Perú siempre estuvo en esa línea y estoy seguro también las otras sindicales del país. Creo que ha sido una muy buena decisión, primero de la Comisión de Trabajo que preside el doctor Oceda, como también del Congreso de la República en el Pleno, y que esto significa la reivindicación de los derechos legítimos de los trabajadores en el sector estatal. ¿A cuántos trabajadores beneficiaría aproximadamente en el país esta norma? Bueno, estamos hablando de un sector enorme, que cuantificarlo podríamos cometer un error, porque estamos hablando de trabajadores, no solamente del aparato de los poderes, en este caso ejecutivo, judicial, de igual manera el Congreso, sino los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, las universidades, las OPDs. Entonces estos miles de trabajadores hoy en día tienen una satisfacción de haber sido escuchados en sus reclamos. Son trabajadores que deben estar amparados por la Constitución Política del Estado, y la Constitución Política del Estado determina derechos y obligaciones. Por lo tanto, estos trabajadores de locación solamente tenían obligaciones más no derechos, y eso obviamente laceraba y convertía en el Estado peruano como un vulgar patrón, y eso naturalmente se va a acabar con esta ley. Y creo yo que de igual manera la Organización Internacional del Trabajo estará dando sus puntos de vista a fin que esta ley sea promulgada por el Poder Ejecutivo, de ninguna manera observada, y caso contrario sea observada, estamos seguros que el Congreso de la República cumplirá con su función y la promulgará por insistencia. Se habla mucho de que durante los años este régimen ha sido desnaturalizándose. ¿Cómo es, en qué casos sería desde su punto de vista y representante de la Confederación? En principio, la locación, tan igual como el régimen de servicios no personales que después se reemplazó por el CAS, esto era única y exclusivamente para hacer trabajos muy temporales. Es por eso que la ley establece la temporalidad en estos tipos de trabajo y pone como un máximo 6 meses. No podría ser más. Lo que sucede es que hay trabajadores como locadores que tienen años y años, y eso naturalmente desnaturalizaba un tipo de trabajo que solamente debería ser estrictamente muy temporal, eventual para algo específico. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha desnaturalizado la contratación bajo el sistema de locación para violar los derechos de los trabajadores, para violar todos sus derechos sustantivos que están amparados por las leyes vigentes, convenios internacionales e incluso por la Constitución Política del Estado. Entonces no se le quería pagar ningún beneficio, contrataban a un grupo de trabajadores bajo el sistema de locación, bajaban sus costos y tenían trabajadores en condiciones de esclavitud. Y obviamente esa desnaturalización llevaba a que estos grupos humanos, hombres y mujeres trabajando en el sector estatal, estaban años y años. Y esto tenía que cortarse algún día, y creo que esa iniciativa que tuvieron los parlamentarios en la Comisión de Trabajo que preside el doctor Oceda y luego en el Pleno, ha sido aplaudido por todos los trabajadores, estemos o no estemos dentro del régimen de locadores. Son 2 regímenes que deben existir dentro de la actividad estatal. Uno, la 276 para los trabajadores públicos y la 728 para las empresas públicas del Estado,
que naturalmente manejan su propio presupuesto. No debe haber otro sistema. Muchas gracias, señor Benigno Chirinos, por acompañarnos en esta edición de Voz Ciudadana. Ahora nos encontramos en comunicación con Leopoldo Gamarra, especialista en Derecho Laboral. Bienvenido, doctor Gamarra, a Voz Ciudadana. Gracias por la invitación. Sí, doctor, iniciemos. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de los trabajadores de locación de servicio que se tiene en el país y cómo es que inicia este régimen en el país también? Bueno, en realidad, en cuanto a datos específicos, concretos, no existe. Por desgracia, la comisión, tengo entendido que la Comisión de Trabajo incluso solicitó a Servir y otras entidades que pudieran proporcionarle los datos. No exactamente, no existen datos ahora, ¿no? Pero hay un informe del 2017-2018 de Servir, donde ellos señalan que la cantidad de trabajadores por locación de servicios están al borde de 150.000, 170.000 trabajadores. Yo creo que si eso lo proyectamos para este año, pues yo creo que están en más de 200.000 trabajadores en ese régimen. Y si hablamos de acerca de las características que tiene este contrato de régimen laboral por locación de servicios, ¿cuáles serían? Bien, habría que hacer una diferencia, ¿no? Yo en esto quisiera ser muy específico en el siguiente sentido. A ver, los contratos laborales, los contratos de trabajo, tienen que haber una característica fundamental que es la subordinación. La subordinación quiere decir que el trabajador labora para un empleador bajo las órdenes y posiciones, etcétera, del empleador. Esa es una característica importante. En segundo lugar, otra característica es que, evidentemente, al ser laboral, pues esa es que hay que subrayar, al ser laboral, el trabajador obtiene, por ese servicio que realiza, obtiene derechos laborales. Derechos laborales muy específicos, por ejemplo, la jornada laboral, evidentemente la remuneración a partir del mínimo hacia adelante no hay límite, ¿cierto? También evidentemente tiene derechos como la CTS, utilidades, vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Son derechos sociales. En cambio, cuando hablamos de contrato de locación de servicios, es un contrato que viene de muchos años atrás, es decir, es un contrato que existe antes del surgimiento del derecho a trabajo, es decir, antes de lo que es el contrato de trabajo. Cuando digo antes me refiero que este tiene un origen incluso desde la época romana, ¿no? Del Imperio Romano se utilizaba y se conocía como la locatio operarum. ¿Qué quiere decir esta locatio operarum? Que luego se interpretó y se utiliza como locación de servicio en español. Entonces, la locación de servicio significa un arrendamiento. ¿Qué cosa arrienda? Arrienda es el servicio que puede dar una persona, ¿no? Evidentemente, este tipo de arrendamiento se rige por el Código Civil, vale decir que no es un contrato laboral. Y en ese sentido, este trabajador que realiza un servicio para otra persona, en este caso es el empleador, y en este caso sería el Estado, no tiene ningún derecho laboral, porque insisto, no es un contrato laboral, es un contrato civil. Por eso es que yo creo que la Comisión, en buena hora, lo que ha hecho es prohibir que las entidades del Estado contraten por locación de servicio a trabajadores de actividades permanentes. Bien, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Gamarra, por estar con nosotros en esta edición de Voz Ciudadana. Con los años se ha desnaturalizado el contrato y funciones del locador de servicio y la única finalidad de esta norma es reivindicar y respetar los derechos laborales de miles de trabajadores del sector público, quienes han venido trabajando durante años en estas condiciones. Hemos llegado al final de esta edición de Voz Ciudadana. Recuerden que pueden ver este programa por el 550 de Movistar, 56 de Claro y 11 de Vez Cable. Conmigo será hasta la próxima.